La verdad que hoy es un orgullo para mí estar compartiendo este acto de inicio en esta escuela secundaria técnica. Cuando decidimos organizar los actos escolares y pensábamos en qué escuela secundaria iniciaríamos, justamente decidimos que fuera esta, por una cuestión muy especial. Hace 4 años que inició su ciclo, este año inicia el quinto año que estamos esperando la autorización de los insumos educativos para que los chicos estén cursando el nuevo ciclo escolar. Y hemos visto cómo ha crecido esta escuela. Esta institución educativa ha crecido vegetativamente muchísimo, con lo cual hoy hay alrededor de 28 o 30 alumnos inscritos para iniciar el ciclo educativo de la escuela técnica. A ustedes, alumnos, les deseo el mayor de los éxitos y que sigan apostando a la educación, que es el futuro de ustedes. Ustedes van a ser el futuro nuestro, de nuestro país, para que salga adelante. Y se necesita, como decía el video, ímpetu, ganas, decisión. Nos podemos equivocar, nos podemos caer, pero nos tenemos que levantar para seguir luchando. Luchando en un sistema educativo que no es fácil, que ha estado en detrimento en muchas ocasiones y que siempre estamos luchando por una mejor calidad educativa. Hay docentes hoy en lucha, hay otros que siguen apostando que desde las aulas, desde estar presente, las luchas son diferentes, pero todos tenemos que llegar a un mismo objetivo. El único objetivo es la educación de ustedes. Ustedes son nuestro futuro y tenemos que apostar a ello. A la familia les pido el acompañamiento, como lo decía el director. El año pasado, al inicio del ciclo, yo decía que una de las cuestiones que se necesita para poder crecer y seguir adelante es justamente el trabajo en equipo, el trabajo compartido. Y este trabajo en equipo es codo a codo, el uno con el otro. Hoy las nuevas aulas no estarían funcionando y no estarían habilitadas si no fuera por el trabajo compartido de todo el equipo directivo y docente de este establecimiento, del apoyo del Consejo Escolar, y también no nos olvidemos del municipio, porque ha dado su gran mano para que esto hoy estuviese organizado de la manera que está realmente bellísimo, con aulas magníficas que parecían imposibles. Cuando veníamos a verlos, realmente el deterioro era magnífico, y ver cuánto dinero y cuánto trabajo y cómo se pusieron todos a trabajar en pos de obtener las nuevas aulas para que el quinto año funcione este ciclo. Y el año que viene será por el sexto, y todos vamos a seguir luchando para que siga creciendo. También pensaba en el crecimiento que tuvieron en los últimos 30 años la educación, cuántas escuelas nuevas que tenemos, y esto porque seguimos apostando a la educación, y que sin ella un pueblo no puede ser libre y no puede seguir adelante. Entonces, no dejemos de luchar, de conformar un equipo de trabajo, y ese equipo de trabajo va a hacer que salgan ideas nuevas. La suma de ideas individuales en conjunto podemos lograr cosas magníficas. Así que les deseo el mayor de los éxitos, acá al director especialmente, porque ha estado abierto permanentemente para todo lo que necesitáramos. En el apoyo permanente de la institución, venir a abrirla cuando necesitáramos. Estamos en pos de habilitar el laboratorio que ya está en funcionamiento, pero bueno, muy prontamente van a estar los contratos para los docentes y van a tener la oportunidad todos los docentes de nuestro distrito y nuestra región a capacitarse en este laboratorio que está contando hoy dentro del edificio de la Escuela Técnica. El Centro de Formación Profesional, que está presente y que en sus comienzos ha sido difícil esto de compartir, pero el de escuchar, sentarse y hablar, se logran cosas maravillosas. Yo me he sentado con ambos y realmente se ha logrado un trabajo mancomunado muy interesante, donde se han logrado muchas cosas importantes. El año pasado hemos logrado por primera vez en nuestro distrito y justamente nuestra región educativa, que está conformada por 8 distritos, traer técnicamente,
que es la muestra anual de las escuelas técnicas. Y se logró hacer técnicamente el año pasado con el compromiso que este año se va a llevar a cabo nuevamente y a nivel regional y provincial, la conformación de esta muestra de escuelas técnicas. No me quiero detener más y desearle un año de trabajo, de éxito y de que sigan cayéndose y sigan levantándose, apostando al futuro de ustedes, que son lo esencial para que nuestro país siga avanzando. Muchísimas gracias y feliz año.